En esta subunidad vamos a ver las diferentes herramientas de retoque fotográfico que el Adobe Photoshop CS 5 pone a nuestra disposición. Y en este vídeo vamos a comenzar viendo la herramienta Pincel de Historia. El pincel de historia va a funcionar en conjunción con la paleta de historia que tenemos aquí anclada. Si no tuviéramos esta paleta anclada, la podemos encontrar en el menú Ventana, Historia. No debéis confundirla con histograma, puesto que es totalmente diferente. En la paleta de historia, cada acción que vayamos realizando sobre esta fotografía se irá guardando a modo de capa, y luego con el pincel de historia podremos recuperar esos retoques, como vamos a ver a continuación. Vamos a dejar la capa de historia expandida y vamos a seleccionar esta imagen y por medio de un modo de ajuste, por ejemplo corrección selectiva, vamos a modificar los colores de este traje que lleva la modelo. Vamos a darle OK y como podemos ver al realizar esa acción me ha aparecido aquí en la paleta de historia. A medida que vaya realizando cambios, por ejemplo tomar el pincel y con un color negro y un diámetro bastante grande, vamos a bajar la opacidad ligeramente, voy a empezar a pintar y como podéis ver estoy en modo color, por lo tanto estamos oscureciendo esta imagen. Si salimos del modo color y entramos en un modo normal, podéis ver que por cada trazado que he dibujado me ha aparecido un nuevo punto de historia. Ahora vamos a pintar directamente en negro y vamos a oscurecer así bastante nuestra imagen. Y como podéis ver, continuamos con cada trazo que realizo en la imagen, me va apareciendo un nuevo punto en ese panel de historia. Una cosa interesante acerca del panel de historia es que puedo deshacer seleccionando esos puntos y ver cómo tenía esa imagen en cada uno de los puntos. Si quiero ver la imagen en un primer momento tal y como la abrimos, pulsaré sobre esta casilla y veremos ahí el resultado que había en un primer momento. Puedo ir navegando por estas capas y podemos verlas. Para utilizar este panel en conjunción con el pincel de historia, seleccionaremos el pincel de historia, que lo podemos encontrar aquí sobre la herramienta borrador, y marcaremos en esta casilla el punto en el que queremos restaurar. Vamos a restaurar el punto abrir. Como podemos ver, abrir es la imagen inalterada. Poniendo ahí el pincel de historia, volveremos a pinchar para que estén todos los pasos hechos y ahora con el pincel de historia podemos incrementar su diámetro y podemos deshacer todos esos efectos, como podemos ver ahí. Como podemos ver, con cada pincel de historia que aplico va a irme apareciendo también aquí. Si ahora, por ejemplo, después de eliminar esas zonas de oscuridad, decido que me gustaría volver a obtener ese color morado, podemos cambiar el pincel de historia a este punto en el que modifique los colores y cuando apliquemos ese pincel de historia veremos cómo me cambiará de color ligeramente esa imagen. De esta manera puedo con el pincel pintar esos píxeles de los colores que yo quiera. Vamos, por ejemplo, a pintar de nuevo de morado estas correas, pero vamos a dejar el resto del corsé en su color original. Y como podemos ver ahí, podemos conseguir ese efecto. Vamos a meterle un pequeño degradado de morado aquí. Podemos cambiar el pincel en cualquier momento y podemos alterar eso así. Si ahora quisiera volver a recuperar rojo, simplemente tendría que volver a pinchar sobre la imagen inicial y ya podríamos recuperar de nuevo esos colores. Como podemos ver, el pincel de historia tiene un número, el panel de historia, perdón, tiene un número finito. No puede recordar muchos pasos. Como podemos ver aquí, el paso de abrir ha desaparecido. Eso es porque el panel de historia solo recuerda un número limitado de pasos que realizamos en nuestra fotografía. De esta manera tendremos que tener cuidado
Lo mismo ocurre cuando utilizamos deshacer. Cada vez que pulsamos Control Z, lo que está ocurriendo en realidad es que vamos navegando por ese panel de historia, y llegado un momento en el que el panel de historia se termina, no podremos deshacer más, como podéis ver lo que ocurre aquí. Por ello, con el pincel de historia y el panel de historia podemos conseguir crear modificaciones en nuestras fotografías muy rápidamente. Como podemos ver aquí, el panel de historia únicamente recuerda 20 pasos que hemos realizado, pero esto lo podemos ajustar entrando en el menú Edición, Preferencias, Generales. En esta ventana de preferencias podemos venir a Rendimiento y ahí podemos ver estados de historia y tenemos como defecto 20 puntos. Podemos subir este punto todo lo que queramos, pero debemos recordar que cuantos más estados de historia, más capacidad de cálculo necesitará nuestro programa y nuestro ordenador. Vamos a bajarlo y dejaremos en 200 y eso debería ser suficiente para mantener. Al tener ahora 200 niveles debería ser suficiente para guardar bastantes de los pasos que realizaremos a lo largo de nuestros retoques.